Vamos esta mañana a ir al libro de Hechos. Y sí, dejamos a Génesis por un momento, la historia de José por un breve tiempo. Vamos a Hechos, capítulo 6. Y he titulado el mensaje de esta mañana Cubriendo la necesidad. Cubriendo la necesidad. Y hago una pregunta y te pregunto a ti, ¿estás tú entre ellos? ¿Estás tú entre ellos? Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, te pido que bendigas tu palabra al corazón. Puedes poner palabras en mi boca para expresar aquello que tú me has hablado en esa semana, y podamos salir todos beneficiados, creciendo en tu conocimiento y queriendo ser más fieles a ti. Señor, ruego que tú nos des humildad y mansedumbre para aceptar y para, Señor, ser cambiados según tu imagen. Y te ruego estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay algo que necesita la iglesia de hoy, humanamente hablando, son hombres y mujeres dispuestos a servirle de todo corazón. Esta es quizás la necesidad más importante, más grande que tiene toda iglesia de Cristo. Hombres y mujeres, hermanos y hermanas, con deseos y disposición de servir a aquel que dio su vida por ellos, a suplir la ayuda necesaria según la capacidad y don de cada uno. Y fíjate, no se trata de avanzar en la escalera para llegar a estar en posiciones de autoridad, sino que se trata de servir. Hay personas que hablan acerca de ministerios como que ya han alcanzado, y soy diácono, y soy ujier, y soy aquello. Pero Dios no quiere posiciones de importancia en la iglesia. Dios quiere hombres y mujeres dispuestos para servir, porque cuanto más, entre comillas, alto estés, más siervo eres tú de todos. Así que en el pasado hemos hablado ciertamente de hombres fieles, hombres y mujeres fieles, en todo momento dispuestos a ayudar y colaborar en el buen funcionamiento de la iglesia. Y en el transcurso de los años, cuando una iglesia crece en número, también crecen sus necesidades. Y qué bendición es cuando eso ocurre, encontrarse con hombres, con creyentes dispuestos a tomar el lugar en la necesidad. A los que están ya entregados al Señor y están buscando cómo pueden ayudar a la iglesia de Cristo. Así que la bendición del crecimiento de la iglesia acarrea nuevas necesidades que precisan una respuesta, primeramente,
espiritual. Voy a hacerte una pregunta. ¿Eres tú uno de aquellos creyentes a los que la iglesia puede acudir en necesidad? Ponte frente a un espejo. Ponte frente a un espejo. Y examina tu corazón. Examina tu vida. ¿Eres tú uno de aquellos en los que si te preguntan, tú estás allí para poder servir, para poder ayudar? Número 1, esta mañana tenemos la necesidad expuesta. La necesidad expuesta, versículos 1 y 2, vemos aquí como dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vamos a poner un poquito de contexto aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas eran las actividades de la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia en aquel entonces? Cuando se reunían los hermanos, bueno, 4 cosas. Creo que hacían: perseveraban en la predicación, la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que acabamos de hacer ahora mismo, y en las oraciones. Esto es lo que hacía la iglesia. En esto consiste la iglesia de Cristo, en estas 4 actividades. Y nunca podemos perder de vista este versículo. Sin importar los años que transcurran, sin importar los siglos que transcurran, este debe ser el centro de la iglesia de Cristo. Aquí no hay música especial, aquí no hay grupos de alabanza, aquí no hay escuela dominical, aquí no hay grupo de niños, grupo de jóvenes, retransmisiones online, no hay instituto bíblico, no hay guardería. Todos ellos tienen su lugar en su momento correcto, pero son añadidos a lo que realmente importante es, que son estas 4 partes. Si esto desaparece de la iglesia, el resto no sirve para nada. Y esta era la actividad inicial de la iglesia primitiva. Los 12 apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Matías, estaban a cargo de la enseñanza, doctrina de los apóstoles, y estaban a cargo de partir el pan en todas las casas de los creyentes. Así que cuando llegamos a Hechos capítulo 6, debemos entender y tener bien claro que esto es lo que hacían inicialmente. ¿Y qué ocurre? Que se dan cuenta que no dan abasto para cubrir todas las necesidades. Seguidamente vemos un crecimiento en la iglesia. En capítulo 1:15, la Biblia dice que habían unos 120 reunidos en ese aposento alto. 120 personas. Pero avanzamos al capítulo 2, versículo 41, y encontramos que se convirtieron aquel día como ¿cuántas? 3.000 personas. Es un buen número de personas. 3.000 personas. Más adelante, capítulo 4, versículo 4, ya habla de 5.000 varones, sin contar a mujeres y a niños. 5.000 varones. Es un gran número de personas. Y aquí tenemos a 12 apóstoles intentando llegar para cubrir las necesidades a miles de personas.
Si fueran 5.000, que eran más, entre 12 son a unas 500, 450 personas cada una, ¿vale? Una persona por 450 personas. ¿Cómo que no? Como que no. Y estamos hablando de más personas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una ciudad grande, Jerusalén. Estamos hablando de que no había transporte público. Estamos hablando de que había muchas casas. En la casa que cabrían quizás 20, 30 personas. Estamos hablando de que este hermano va a partir el pan aquí y se va a casa de María y se va a partir el pan allí y se va a casa de Tomás y se va a partir el pan allí y... Ya, no da más de sí. Y el número no deja de crecer. Gloria a Dios por la bendición de que la gente recibe el Evangelio. Gloria a Dios de que hay muchos que se convierten. Pero ahora me encuentro en necesidad. Porque no llegamos. No llegamos. Fíjate el número 3. Ah, bueno, por cierto, aquí mencionar que estaban los 5.000, mínimo 5.000, estaban de un corazón y un alma, como dice la Biblia. Número 3, tenemos las necesidades de la iglesia. Hemos leído cómo los griegos se quejaban, o las vidas de los griegos se quejaban de que eran desatendidas y que las hebreas eran atendidas. Y ya empieza a haber un poco de fricción, de división. De hecho, es que más adelante, si tú lees Santiago 4.1, dice que habían guerras y pleitos en la iglesia, ya no en la de Jerusalén, sino en todas. Habían guerras y pleitos. Ya no es una fricción, ahora son guerras y pleitos. En Gálatas 4.4, en Gálatas 5.15, Pablo habla de morderse unos a otros. Es lo que estamos tratando en la escuela dominical. Cuando tú pones a mucha gente junta, por naturaleza, lo que va a aparecer es fricción, calor. Lo que van a aparecer son dientes y vamos a empezar a mordernos unos a otros. Por desgracia, vivimos en un mundo de pecado, en medio de pecadores, y nosotros mismos formamos parte de ese grupo. Así que empiezan a aparecer los problemas. Y el problema de la iglesia de Jerusalén era muy específico. Los griegos eran aquellos judíos que habían nacido en las provincias y hablaban mayoritariamente griego. Los hebreos eran los nacidos en Palestina y usaban su lengua nativa. Tenían la inclinación a tomar a los griegos como una clase inferior. Es un poquito aquí como el catalán. Si vas catalán, te miran mal. Hay gente que te mira mal. Triste, pero es así. Y ahí ocurrió lo mismo. Si no hablas hebreo, entonces sí eres creyente, pero estás en la segunda categoría. ¿Vale? Y aquí hay dos grupos distintos. Y empieza a haber fricción entre ellos. Y pronto se dan cuenta que los apóstoles no dan abasto. No pueden llegar a todo. Ahora, no está claro cómo funcionaba la iglesia, si eran los apóstoles que distribuían la comida, si iban a todas partes, si estaban ellos a cargo del almacén y iban distribuyendo. Realmente la Biblia no lo explica, pero lo que sí que queda claro es que al intentar suplir una necesidad, estaban dejando de lado otra que todavía era más importante. Y aquí, por supuesto, no hay mención de mala intención por parte de los que se encargaban en la distribución. Sencillamente era una falta y una necesidad que había surgido. Así que la bendición del crecimiento de la iglesia acarrea nuevas necesidades que precisan una respuesta primeramente espiritual. Fíjate en una iglesia. Esta iglesia, por ejemplo, no es muy grande, ¿de acuerdo? Pero tenemos a gente de muchas culturas, diferentes países, diferentes trasfondos. Hay gente que viene cargada de pecados y todo el mundo lo puede ver. Hay gente que viene cargada de pecados y nadie puede verlos. Porque todos venimos con pecados, no es que aquí hay unos más buenos que otros. Hay gente que viene espiritual, que conoce la palabra. Hay gente que no conoce la palabra. Hay gente que viene con disposición de ayudar. Hay gente que no viene con disposición de ayudar. Hay todo tipo de personas. Y estamos todos juntos. Y el número crece. El número crece. Poco a poco.
el flujo de personas va creciendo y las necesidades van a ir apareciendo. Y para poder llegar a suplir esas necesidades, vamos a necesitar en la iglesia hombres y mujeres dispuestos a dar un paso al frente, a sacrificarse, a dejarse de mirar a sí mismos y mirar lo que Cristo quiere que hagan para el Señor y para su iglesia. Es decir, servir en desinterés propio para suplir esas necesidades. Ahora, ¿qué requerimientos existen o muestra la Biblia para suplir la necesidad? Versículos 3 y 4. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que vemos primeramente el origen de la solución. ¿Cuál es ese origen? Por cierto, ¿cómo hubieses tú actuado si te hubiesen preguntado o si hubiesen venido aquí con esas quejas? Quizás hubiésemos buscado la autojustificación, que ya no puedo más, que ya estoy hasta aquí arriba del trabajo, que ten paciencia, que ya te vale, que mira todo lo que hago, ¿vale? Intentar, de algún modo, atacar para poder defenderme. ¿Pero qué es lo que hacen los apóstoles? Los apóstoles es admitir el problema. Es cierto, hay un problema. Así que vamos a buscar una solución. No intentan autojustificarse, sino que hacen es asentir el problema y buscar la solución apropiada. Y eso es algo que ayuda. Y es algo que muchas veces no hacemos. Más que buscar solución, lo que necesitamos es atacar. Pero ¿cuál es el origen de la solución? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues congregan a la gente, buscad entre vosotros. Buscad entre vosotros. Todos juntos, buscad entre vosotros. La solución no venía de fuera. La solución venía de dentro. De dentro. Cuán importante es que hayan creyentes que estén dispuestos. Si buscamos dentro y no se encuentra, también puede ocurrir. No se encuentre, y eso es muy triste. Pero cuán importante, de cuánta bendición es poder encontrar creyentes dispuestos a dar ese paso al frente. Y los requerimientos fueron varios. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No buscaban a hombres con carreras universitarias. No buscaban a hombres con posición elevada ante el pueblo. No buscaban a gente que los más guapos, los más inteligentes. ¿Qué es lo que buscaron? Características espirituales. Número 1. Buen testimonio. Buen testimonio. Cuán importante es el buen testimonio entre los hermanos. La palabra es martureo. Hablar bien de una persona basándose en su experiencia personal. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué dicen las personas de ti? ¿Qué dice tu esposa de ti? ¿Qué dice tu esposo de ti? ¿Qué dicen los hermanos de ti? ¿Qué diría Dios de ti? Los apóstoles empiezan hablando acerca del buen testimonio. Sin buen testimonio no es posible ser útil en la iglesia. No se puede ser de un modo en casa, actuar en la carne en casa y pretender tener un ministerio en la iglesia. No funciona. Esto no es un show. Esto no es un lugar donde vengo aquí a hacer una actuación y en casa soy otro tipo de persona. El buen testimonio es necesario, es imprescindible, es fundamental para poder desarrollar fielmente un servicio al Señor y a la iglesia. Si tú
tienes el deseo de servir, gloria a Dios por ello. Pero entonces vas a tener que vigilar, mirar tu testimonio y actuar en consecuencia. ¿Hay cosas que tenga que cambiar de mi vida para que yo pueda servir en la iglesia? Ahora, si hay cosas que hay que hay que cambiar y como que no quieres servir, no vamos a cambiarlas, entonces ya tienes el mal pensamiento. Porque todo creyente debería estar dispuesto a servir. Por desgracia no todos pueden, porque no todos tienen un buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y en 2 ocasiones Lucas menciona que un diácono debe ser lleno del Espíritu Santo, enfatizando la naturaleza espiritual de este ministerio. El diaconado no es una labor y ya está, no es una posición en la iglesia y ya está, es un llamado espiritual a servir en la iglesia. Y la palabra lleno describe a este hombre como alguien impregnado por la influencia del Espíritu Santo, totalmente sometido al control de Dios. Y hay 5 indicadores que pueden observarse en alguien que está lleno del Espíritu Santo. Lo voy a mencionar. Primeramente, comparte su fe con valentía. Comparte su fe con valentía. Memoriza y medita la palabra de Dios. Alaba a Dios de corazón. Es agradecido, exhibe un espíritu agradecido y tiene humildad y eleva las necesidades de los demás por encima de las propias. Por cierto, tengo pasajes que pensaba que aparecían aquí, no aparecen. Al número 1, comparte su fe con valentía, Hechos 2:2, versículo 4, 3:10, 4:8, 5:3, etc. Memoriza y medita la palabra de Dios, Colosenses 3:16, Efesios 5:18, alaba a Dios de corazón, Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, exhibe un espíritu agradecido, Efesios 5:20 y humildad, Efesios 5:21. Pero alguien que está lleno del Espíritu va a demostrar como mínimo estas cualidades, este deseo de andar con el Señor, de andar en comunión, de conocerle más. Y finalmente dice lleno de sabiduría. Debe ser alguien con sabiduría, habilidad, debe tener habilidad para tomar decisiones. La iglesia se encuentra en un momento de necesidad. Los apóstoles llaman a la congregación a escoger a 7 hombres y estos 7 hombres debían cumplir estos 3 requisitos que después se emplearán. Pero hay 3 requisitos básicos para poder ejercer el diaconado de un modo eficiente, de un modo espiritual, como la iglesia necesitaba. Y el razonamiento que dan es el siguiente. Finalmente dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué propone? Bueno, hace simplemente una distinción entre labores. Una está la labor más espiritual y otra es la labor de complemento, una labor física. No es que sea una mejor que la otra, son distintas en naturaleza, pero las dos son importantes para que la iglesia pueda funcionar correctamente. Y ambas necesitan de hombres que estén dispuestos a servir a Dios en todo aquello que sea necesario. ¿Para qué? Para que puedan persistir en la labor. La palabra persistir en el capítulo 6, versículo 4, es la misma que perseverar en el capítulo 2, versículo 42, cuando la iglesia perseveraba en la doctrina. Y aquí dice, para que nosotros podamos persistir, la palabra proscartereo, que significa continuar haciendo algo con esfuerzo intenso e incluso a pesar de la dificultad. Así que al principio la iglesia, 120, 3.000, 5.000, lo que hacían era perseveraban en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan. Seguían adelante. El trabajo se convierte en demasiado, no llegan.
Así que los apóstoles dicen, mira, queremos persistir en predicar la palabra, en partir el pan en las casas, en animar a los hermanos, pero no llegamos a todo. Así que como queremos persistir, necesitamos ayuda. ¿Quién de vosotros está dispuesto a dar esta ayuda, este servicio, esta devoción a la iglesia? Escogeros a 7 hombres. Y aquí están estos 7 hombres. La necesidad satisfecha. Versículos 5 y 7. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicamor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tenemos aquí esta elección. La elección. Entre miles de creyentes aparecen 7 nombres por encima del resto. Ahora, es de notar que son escogidos. No son ellos los que dicen, no, yo. No, sino que el buen testimonio los precede. No están buscando aumentar en poder, en influencia, sino que lo que quieren es servir. Este y aquel. Los conocían. Sabían de ellos. Sabían que eran fieles. Sabían que estaban llenos del Espíritu. Y la congregación escoge a estas 7 personas. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Todos llenos del Espíritu, de sabiduría y con buen testimonio. Vemos que hay una dedicación. Los hermanos escogen a estos 7 hombres y los presentan a los apóstoles, quienes dan un paso al frente, y estos imponen sus manos sobre ellos en señal de bendición y dedicación. Oran para que ellos den inicio a su ministerio. Y por cierto, esta imposición de manos no es una transferencia de poder, como a veces se predica o como a veces se enseña, sino que es imponer las manos como comisión, aprobación y reconocimiento de un llamado para una tarea específica. Es de destacar el testimonio público que se va a llevar a cabo con la aprobación de la Iglesia. El diaconado es un servicio esencial en las iglesias para seguir funcionando correctamente, formado por personas que están dispuestas a servir y agradar a Dios sobre todas las cosas. Finalmente, acabamos con la bendición a la iglesia, donde la iglesia prosigue en su funcionamiento, creciendo según la voluntad de Dios. Y qué bendición es poder encontrar a hombres que estén dispuestos a seguir adelante, a servir, a ser de ayuda, a buscar cómo hacer que la iglesia pueda avanzar